Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Estamos tratando el tema Cuando Dios no habla y tomamos como referencia el libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 26. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 26, dice de la siguiente manera: Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Y es palabra de Dios. Fíjese qué interesante lo que nos está diciendo. Va a venir quebrantamiento sobre quebrantamiento, habrá rumor sobre rumor, buscarán respuesta del profeta, pero no va a haber. Simplemente la ley, la palabra de Dios en ese momento se ha alejado del sacerdote y de los ancianos, o sea, de los que saben, de los que deberían de, se ha apartado el consejo. Y estuvimos hablando en el programa anterior, te recuerda cómo en el tiempo del profeta Samuel, cuando Samuel nace, fue entregado, fue regalado al templo y él crece en el templo, pero él crece bajo el contexto en donde no había palabra de Dios frecuentemente. Y ese fue un problema para Samuel, porque Samuel crece en un lugar sagrado, como el sacerdote Elí, pero este sacerdote Elí no había logrado tener una comunión con Dios. Él se había apartado de Dios. Hubo un momento en que Dios le habla a Samuel, usted recuerda el programa anterior, como Dios le habla a Samuel para advertirle a Elí, pero Elí, en vez de buscar la conversión, él simplemente, después de recibir la exhortación que venía de parte de Dios, simplemente dijo, bueno, él es Dios, que haga lo que él quiera. O sea que él no tenía interés en convertirse, en cambiar de vida, y eso pues lo hizo a él pagar serias consecuencias con respecto a esa situación. También veíamos cómo en Miqueas se nos hablaba acerca de esa oscuridad espiritual que hay y que tristemente, mi querido hermano, es algo que nosotros estamos viendo. Mire, es bien triste ver cómo hoy se ha proliferado, a pesar de que estos medios, como por ejemplo el que usted está oyendo ahorita, este programa, estos medios pueden ser de mucha bendición, de mucho beneficio para poder enseñar bien la palabra de Dios, para poder enseñar bien la doctrina de nuestra iglesia, pero lastimosamente mucha gente está proliferando actualmente, que están queriendo ser maestros cuando no es que no conozcan, porque por ejemplo hay algunos que no creo que no conozcan. Se supone que estudiaron para esto, pero están engañando a la gente. Hay gente que dice, no, pero es que no lo hacen con mala intención. Pero me pone en qué pensar, porque si no lo hacen por mala intención, sino que lo hacen por ignorancia, entonces, ¿de qué les sirvieron 7, 8 años de estudio? No saben nada entonces. Y lo peor de todo es que están poniendo a la gente en situación de riesgo. Por ejemplo, hace unas semanas se dio el caso de un personaje muy famoso que estaba diciendo, yendo contrario a lo que enseña tanto la palabra de Dios como la doctrina con respecto a los anticonceptivos, contrario a eso, diciendo que sí son permitidos. Bajo ciertas circunstancias, dijo él, pero no especificó cuáles circunstancias, mencionando una supuesta carta de un papa que en su momento no presentó. Ahora, fíjese qué grave es esta situación, porque la doctrina, en primer lugar, la palabra de Dios, vemos el caso de un hombre, que este hombre, cada vez que tenía relaciones con su esposa, en el que la que fue nuera de de Jacob, esta mujer llamada Tamar, entonces cuando muere su esposo, el segundo hijo de Judá, se casa con ella, y este hombre, cada vez que iba a terminar su relación, él eyaculaba fuera del cuerpo de ella para que ella no quedara embarazada. Y dice claramente en la Biblia que Dios lo mató por esa maldad. Luego el catecismo nos habla claramente diciendo que esos actos, realizar ese tipo de cuestiones de anticoncepción, son acciones, y dice el catecismo, intrínsecamente malas. Cuando el catecismo pone esa frase intrínsecamente malas o perversas, prácticamente ha reducido o ha metido esa categoría como pecado mortal. Entonces los anticonceptivos son pecado mortal.
Y si viene alguien a decirle a usted, no, sí se puede, lo que pasa es que aquí tengo una carta del Papa que dice que sí, así que usted lo puede hacer. Estoy haciendo que la gente caiga en pecado mortal. Ahora, dése cuenta que esa situación no es cuestioncita de una simple ignorancia, un simple errorcito, no. Se están condenando almas, mi querido hermano. Es bien peligroso. Y lo que ocurre con esta situación, el problema es que la gente, pues, lastimosamente, eso es lo que quieren oír. Quieren escuchar un mensaje que no les confronte su pecado, que todo salga bonito, que todo esté bien. Y a la hora de las horas, pues, quedar contentos todos. El predicador queda contento porque la gente lo apoya, hasta lo llega a idolatrar, y eso significa que le va a sacar dinero a la gente para, pues, su propio beneficio, que en algunos casos lo que hacen es maquillarlo como que si estuvieran ayudando a otras personas, pero bueno, el día del juicio pues se van a saber cómo fueron las cuestiones. Pero el problema es que todos quedan contentos y la gente sale contenta y ya llegan a sus casas, van a comprar ya sus pastillitas, sus condones, y ya, porque dijo el famoso de que se puede hacer. Pero el día del juicio, mi querido hermano, el día del juicio. Y esta gente ha endurecido su corazón. Y ese es el problema. Han puesto su corazón como diamante. Recuerda que con ese texto terminamos el programa anterior. Han puesto su corazón como diamante porque no quisieron escuchar. Ezequiel capítulo 7, versículo 11 al 13. Ezequiel capítulo 7, versículo 11 al 13. Este pasaje 7, este capítulo 7 de Ezequiel, realmente es un pasaje muy duro. Y está diciéndonos acá en Ezequiel capítulo 7, versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No quisieron escuchar. Simplemente dieron la espalda. Se taparon los oídos, no quieren escuchar palabra de Dios. No quieren escuchar el mensaje de Dios. Y sigue diciendo, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. O sea, endurecieron su corazón. Lo pusieron como diamante, irrompible. Y como ellos quisieron de esa manera volverse, pues, obstinados, esto es lo que se le llama la inconversión obstinada, después de toda esta situación, pues van a venir consecuencias. Fíjese lo que sigue diciendo este pasaje de Ezequiel 7, estamos en el versículo 12. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. ¿Dónde quedamos con aquello que andan diciendo estos falsos maestros, estos falsos profetas? Que Diosito es misericordiosito, que Él no se enoja, que Él no castiga. ¿Dónde queda? Si claramente nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Vino gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. O sea, se colma la ira de Dios. Hemos abusado tanto de la gracia de Dios que la ira de Dios está llegando a un nivel que ya se está colmando, y eso en la historia usted lo ha podido ver. Usted lea la Biblia y se va a dar cuenta, y lo mencionábamos en el programa anterior, ese ciclo, cómo se llevaba ese ciclo de estar bien con Dios, de caer en el pecado, luego venir a llorar, a gemir para que después Dios, bueno, está bien, lo voy a perdonar, y lo restaura otra vez para nuevamente volver después a lo mismo. Y está ese ciclo en el pueblo de Israel, que prácticamente es un ciclo de nuestra propia vida, estar pues bien creyendo que todo está bien con Dios, y de repente empezamos a vivir como nos da la gana. Pero aquí es donde viene el problema, la obstinación. Ese es el pecado imperdonable, mi querido hermano. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cerrar los oídos a la voz del Espíritu Santo para no quererse convertir. Por eso no tiene perdón, porque como no se quiso convertir, entonces inmediatamente no tiene perdón, porque el perdón y la misericordia se obtienen a través del arrepentimiento, a través de la conversión. Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, no habrá misericordia, mi querido hermano. Usted puede hacer así como Caín todos los sacrificios que quiera, puede hacer todos los rituales, puede hacer todo lo que quiera, puede ir a todas las procesiones, cargar todas las imágenes que usted quiera. No se va a salvar. Y el mismo catecismo lo enseña. No se salva aquel que está solo presente de cuerpo, pero no de corazón, porque no acepta íntegramente, dice el catecismo, no acepta íntegramente todo lo establecido en la doctrina.
Entonces nosotros no podemos agarrar la Biblia y el catecismo como un menú. A mí me gusta esto, pero ya esto de los anticonceptivos no me gusta. Esto lo voy a hacer a un ladito porque fulanito me dijo de que sí lo puedo. ¿Cómo es que dice? Petronilo me dijo de que esto sí se puede hacer y que no hay ningún problema porque el Papa le dijo que sí se podía. El día de la condena, el día del juicio, van a ser condenados con todo y maestro porque los engañaron y se dejaron engañar y endurecieron su corazón. Por eso yo escribí hace unos días precisamente en mis redes sociales, les decía, el día que se manifieste el anticristo no lo van a reconocer, porque como no conocen la Biblia, no conocen el catecismo, se dejan llevar nada más por la emoción, entonces va a venir el anticristo a hacer grandes milagros, como dice la Biblia, se los va a llevar. Porque no conocieron la palabra de Dios, no conocieron la doctrina, se dejaron llevar por pan y circo nada más. Entonces endurecieron su corazón y cuando venían los profetas a anunciarles y decirles, miren, no es así el asunto, dice Dios que eso no es así. ¿Qué hacían con los profetas? Los apedreaban, los mataban. Es lo que siempre han hecho. Hicieron lo mismo los antiguos en Israel, hicieron lo mismo en el tiempo de Jesús. Mataron a Juan el Bautista, mataron al mismo Jesús a través de chismes, de mentiras, de calumnias. O sea, es el mismo demonio, mi querido hermano. Y luego mataron a tantos mártires, siempre por lo mismo, porque se enfrentan al mundo, se enfrentan al pecado. Y los inconversos obstinados endurecen su corazón y no quieren convertirse. Al contrario, hay un profeta que dice, no, si viene un profeta hablándoles de vino y hablándoles de todo, ese es el profeta que ellos van a querer, porque ese es el profeta que les está haciendo a ellos hacer sentir bonito, porque buscan la emoción. Entonces ahora viene el versículo 13 de este pasaje, capítulo 7 de Ezequiel, dice, y aconteció que así como él clamó, y no escucharon. Dios hablando y no escuchan. Así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Y eso es lo que nos explica Jesús. Va a haber un momento en que va a venir Jesús y la puerta se va a cerrar. Ahí van a aparecer todos estos corazones de diamante. Ahí van a aparecer a decirle, pero Señor, en tu nombre. Mira que en tu nombre predicamos, en tu nombre llenamos auditorio, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre convertíamos. Si nosotros no convertimos a nadie, mi querido hermano, es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero de eso van a llegar a decirle, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué va a decir el Señor? Pues no los conozco a ustedes. No los conozco, apártense de mí. Y fíjese qué fuerte la palabra que Jesús les dice, apártense de mí, malditos, así les dice, al fuego eterno. Ahí, dijo Jesús, será el lloro y el rechinar de dientes. Porque ahora vienen ellos a clamar cuando Dios les hablaba y no quisieron escuchar. Ahora vienen ellos a querer que Dios los escuche, puerta está cerrada, mi querido hermano. Por eso que un día le preguntan a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Él era bien tajante, hasta pedante quizás en algunas ocasiones. Y él viene y les dijo claramente, ustedes esfuércense por entrar. A ustedes no les importa si son pocos o muchos. Ustedes esfuércense por entrar. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ustedes esfuércense por entrar. Porque no es una religión la que te va a salvar, mi querido hermano. Hace unos días nos pasó una situación muy interesante. Tuvimos unos problemas eléctricos en casa y bueno, pues era necesario que viniera alguien que supiera de eso, ¿no? Así que nosotros conocemos a un señor que por medio de quien nos lo recomendó para que nos trabajara, nos hiciera unos arreglitos, supimos a través de otra persona, él nunca nos había mencionado nada de su religión, pero nos había dicho, nos dijo el otro señor que es testigo de Jehová. Entonces, pero este señor pues nos ha hecho ya un par de trabajos, nunca nos había hablado
Pero ese día pues había necesidad de que nos hiciera un trabajito un poco más grande y estuvo estuvo en casa y probando un alambre, probando otro y haciendo esto, haciendo lo otro. Y por último, pues al final, gracias a Dios, le halló al asunto que era lo que estaba haciendo el problema de variaciones de voltaje, que se encendía un aparato, se apagaban unas luces y otras encendían más fuerte. Bueno, al final él logró arreglar todo, pero ya cuando terminó y que habíamos terminado, ya había terminado su trabajo, empezó ya con eso de que, mire, me dice, ¿y usted qué piensa de lo que está ocurriendo en el mundo ahorita? Y lo que está pasando en la política y que no sé qué, porque mire, le voy a decir una cosa, le voy a buscar lo que dice la Biblia. Usted sabe que Dios tiene un reino preparado y empieza. Ahora, pues, no le salí blandito, pues no le salimos blanditos sin llegar a ofensa ni nada. Yo solo lo empecé a llevar y poco a poco lo fui topando hasta que lo llegué a confrontar con lo mismo que ellos confrontan. Yo le dije, mire, pero al final la religión no salva. La religión no lo va a salvar a usted. Mi religión no me va a salvar a mí. Jesús habló y claramente dijo que para salvarse tenemos que creer en Él y recibir su sacrificio que Él hizo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque mire, y se lo dije claramente y se lo digo claramente a ustedes. Muchos creen que porque son católicos se van a salvar. Si ni siquiera el catecismo mismo dice eso. Claramente dice el catecismo que pueden estar incorporados a la iglesia, pero de cuerpo, no de corazón. No se salva, dice el catecismo. Así que no es una garantía. Y el catecismo mismo dice de que fuera de la iglesia católica hay elementos de verdad y santificación, y los que sin culpa no conocieron la iglesia católica pueden llegar a tener la salvación si vivieron de acuerdo a la gracia de Dios. Como usted es ignorante, me imagino, y está rechinando los dientes ahorita, porque muchos rechinan los dientes cuando yo digo esto, pues porque usted nunca ha leído el catecismo, no sabe, no entiende de lo que estoy hablando. El que ha leído el catecismo sabe de lo que estoy hablando. Por eso lo invito a que lo lea. Entonces, al final llegamos precisamente a ese punto, que el punto de la situación que vivimos, de los problemas sociales que vivimos, no es ni culpa de la religión, ni es culpa de los gobiernos. Es problema del corazón del ser humano. Ningún gobierno va a arreglar el asunto, ninguna religión va a arreglar el asunto, porque yo me cambie de una religión a otra se va a arreglar el asunto se va a arreglar cuando mi corazón de piedra se quebrante. Cuando yo deje que a través de la palabra de Dios, que es como martillo que quebranta la piedra, mi corazón se quiebre, mi corazón se ablande, salga el corazón de carne y se quite todo ese corazón de piedra. Por eso es que el Papa, y como mencionábamos en el programa anterior, estábamos mencionando un día de estos en una transmisión, el Papa ha nombrado este año como el año de la palabra de Dios, que comenzó el primer domingo de Adviento y termina 30 de septiembre en la memoria de San Jerónimo. Entonces, durante todo este año, mis hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Hace muchos años el Papa Benedicto XVI promulgó el año de la fe. Y yo les comentaba un día en una transmisión a los hermanos que en esa ocasión yo me encontraba en la ciudad de Nueva York en una asamblea, en una comunidad, cuando de repente vino la señora que estaba dirigiendo y dijo que este año de la fe que el Papa ha promulgado, hermanos, en este año tenemos que trabajar nuestra fe, que hayan milagros, que hayan prodigios, que hayan sanaciones, que hayan liberaciones. Pero eso no es lo que había dicho el Papa. Cuando el Papa promulgó el año de la fe, Papa Benedicto XVI, él dijo claramente que ese año había que conocer nuestra fe. No habló de fe de milagros, habló de fe, de conocer la doctrina. Y dijo el Papa en ese momento que todo católico tenía que leer al menos una vez en todo el año el catecismo completo. Muchos ni cuenta se dan de esos detalles. No se dan cuenta. Porque están más alucinados viendo un espectáculo, un show, que estar leyendo lo que nos enseña la iglesia. Entonces vino esta señora y como no sabía lo que realmente significaba el año de la fe, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y dice, van a haber milagros y prodigios. Eso no era lo que estaba diciendo el Papa. Ahora el Papa Francisco ha promulgado el año de la palabra de Dios, pues está enfatizando, este año tenemos que leer la palabra de Dios. Es el alma de la teología, dice el catecismo. Junto con la palabra de Dios, la sagrada tradición, con las sagradas escrituras y la sagrada tradición conforman lo que se llama el depósito de la fe. Entonces tenemos que conocer la Biblia
y el catecismo. El que conoce la Biblia y conoce el catecismo, no lo engañan tan fácil, hermano. Rápido detecta. Y no solo eso, cuando uno va leyendo la Biblia, la palabra de Dios también lo va a uno transformando de adentro. Va cambiando uno de adentro. Entonces ese corazón se va rompiendo. Ese corazón de piedra se va rompiendo a través de ese martillo que es la palabra de Dios. ¿Qué ocurre entonces por este problema de la inconversión? Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. San Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, lo que vemos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y aquí encontramos algo, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios nos enfatiza: el bien y el mal. Hay gente buena y hay gente mala, por naturaleza. Ahora, Dios no nos creó malos, Dios nos creó buenos. Por eso es que en cada uno de nosotros hay cierta bondad, así como también en nosotros hay cierta maldad. Por ejemplo, el rey David en uno de sus salmos dice: yo me he guardado de mi maldad. Entonces, al encontrar esa frase, ahí entendemos claramente que todos nosotros tenemos algo de malo en nosotros. Pero los malos también tienen algo de bueno. Por eso dijo Jesús en cierta ocasión: miren, si ustedes siendo malos, cuando su hijo les pide pan, no le van a dar una piedra. Si su hijo les pide un pescado, no le van a dar la serpiente. Así que si siendo malos no van a actuar así, fíjese, ahora cuánto más mi Padre no hace salir el sol sobre buenos y malos. No quiere decir que pues siga siendo malito y ahí quédese y yo lo voy a consentir. No, significa que le está dando oportunidad de convertirse. Pero fíjese lo que está diciendo Jesús: a los mismos que son malos tienen bondad, y los que quieren ser buenos tienen su maldad, dijo claramente David. Si usted, cuando nosotros estudiamos las religiones activas en el mundo, o religiones en el mundo, las religiones que han existido en la universidad, precisamente estudiamos el budismo, zoroastrismo, estudiamos la religión hindú con su 1,000,000 y tanto de dioses. Pero fíjese qué interesante que en esta filosofía, especialmente budista e hinduista, el budismo habla del Tao, que es el camino, dicen ellos, pero ellos hablan también acerca de esa dualidad del yin y el yang. Usted se ha fijado que es una esferita con una parte negra y una parte blanca. Y esa mitad negra tiene un puntito blanco y esa mitad blanca tiene un puntito negro. Y fíjese que eso es lo que nos enseña la Biblia. Es lo que les estoy diciendo. En toda la parte negra, que es el mal, hay bien. Y en la parte buena, blanca, que es el bien, hay siempre un poco de mal. Y eso es lo que estaba diciéndonos y acabo de explicárselo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Pero fíjese lo que nos está diciendo acá. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo está nuestro ojo. Pero aquí vamos a verlo desde el punto de vista el ojo espiritual. Si nuestra espiritualidad es buena, si somos personas que deseamos de Dios, somos personas que anhelamos de Dios, pues entonces nuestro ser estará lleno de luz, no habrán tinieblas. Pero el que vive bajo la maldad, vive bajo el pecado, vive bajo las tinieblas. Y claramente la palabra de Dios nos habla acerca de los hijos de Abel y los hijos de Caín. O sea, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Cuando usted lee el libro de Génesis, ya habla de hijos de Dios y hijos del hombre, o hijos de los hombres, hijos de Dios. Los hijos del bien, los hijos del mal. Maligno. Caín era del maligno. Por eso dice claramente uno de los pasajes del Nuevo Testamento, por eso es que mató a su hermano, porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas, y no soporta. El hijo del maligno, el hijo del diablo, no soporta al Hijo de Dios. Y como el hijo del maligno quiere vivir una vida de acuerdo
a cómo quiere vivirla, de acuerdo a sus propios lineamientos, entonces cuando aparece un hijo de Dios, más si trae un profeta, no, un mensaje, perdón, es un profeta, trae un mensaje de parte de Dios, el hijo del maligno rechina los dientes porque no se quiere convertir. Pero cuando aparece un profeta por ahí a decirle, no, no te preocupes, mira, tú vive como tú quieras porque Dios vino por los pecadores, así que no te preocupes, mira que en el momento ahí en la cruz de Jesús perdonó al ladrón y Él defendió a la prostituta y Él aquí y Él allá, y así que Dios te va a salvar, así que tú no te preocupes por lo que está pasando. Entonces, claro, ese mensaje le gusta y ¡ay, qué bonito! Este profeta me gusta, y aparece uno a decirle, mira, hijo del maligno, arrepentite y convertite, si no te vas a condenar. Eso es lo que está pasando actualmente. Entonces es lo que nos está diciendo acá. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no son las mismas tinieblas, mi querido hermano? Por eso tenemos que aprender a caminar en la luz. Y San Juan precisamente nos habla mucho de vivir en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. San Juan, Evangelio según San Juan. Y también sus cartas, su primera carta nos habla mucho sobre esto. San Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: en Él, o sea en Jesús, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nunca la oscuridad podrá más que la luz, mi querido hermano. Cuando hay oscuridad y se enciende una lámpara, por pequeña que sea, las tinieblas huyen. Por pequeña que sea. Porque las tinieblas no pueden estar junto con la luz. Entonces, cuando usted esté en tinieblas, o yo estoy en tinieblas, o estamos en tinieblas, y dejamos que Cristo, que es la luz de los hombres, entre en nosotros. Cuando dejamos que Cristo, que es la luz del mundo, Él así lo dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando dejamos que sea Cristo, la luz del mundo, el que esté en nosotros, ya nosotros no estamos en tinieblas. Las tinieblas huyen. ¿En qué momento las tinieblas vuelven? Cuando se apaga la luz. ¿Se acuerda de aquella historia, aquella catequesis que dio Jesús con respecto a aquel endemoniado? Que dijo Jesús, cuando un demonio sale, anda buscando dónde y no encuentra. Por último dice, voy a regresar de donde salí. Y cuando regresa dice que encuentra la casa barrida, adornada, limpia. Pero fíjese que hay un detalle ahí que dice Jesús, aunque no lo dice tácitamente, pero se entiende. Dice que él encuentra adornada, barrida, limpia, pero está vacía. Entonces al ver que está vacía, ¿qué es lo que hace? Va y toma 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de este viene a ser peor todavía que al principio. 7 espíritus peores que él. Porque la casa estaba limpia, la casa estaba barrida, pero estaba sola. Entonces nuestra casa no tiene que estar así. En nuestra casa tiene que estar Cristo a través de su Espíritu Santo. Por eso es que recibimos el Espíritu Santo, es la luz que nos ilumina. Por eso es que el día que nos bautizan está una velita y los papás y los padrinos muchos ni saben qué están haciendo, porque como también no conocen la doctrina, solo porque hay que bautizar al muchachito y después hacer la fiesta porque fulano va a ser mi compadre. Por eso es que hacen esos sacramentos y ni entienden lo que están haciendo. Entonces, pero al menos ahí tienen una luz. ¿Sabe qué significa eso? Que la luz de Cristo hoy está en nosotros. El cirio pascual, cuando se bendice el fuego y se enciende el cirio, usted ha oído que habla, que dice el sacerdote, luz de Cristo. O sea, esa es la cruz, es la luz que va iluminando. Y usted se ha fijado en la vigilia pascual, cuando va entrando con el cirio y luego se enciende la vela y luego ese fuego va pasando a todos los que estamos ahí presentes, cada quien con su velita, y al ratito está iluminado el templo con velas. Las luces del templo, las luces principales se apagan, pero el templo, que después que estaba a oscuras completamente, poco a poco se va iluminando con ese fuego que se ha encendido. Eso es lo que nos está diciendo acá el Evangelio de Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando nos bautizan, aparte de la unción que recibimos, porque todos somos ungidos, aparte de la unción que recibimos, ese Espíritu Santo viene en nosotros para hacer luz en nosotros. Por eso esa vela no tiene que apagarse nunca. Ese fuego no tiene que apagarse. Estoy refiriéndome al fuego espiritual, al fuego del Espíritu Santo en nosotros. No tiene que apagarse nunca. Y ese fuego se mantiene encendido a través de la oración y de la palabra.
Cualquiera dice, sí, pero ¿y la Eucaristía? Pero usted no puede comulgar todos los días. Es más, hay lugares donde ni hay misa todos los días. Yo he estado en lugares en donde hay misa 1, 2, 3 veces por semana. Hay lugares donde el cura llega hasta los 15 días, al mes llega. Entonces usted no puede comulgar todos los días, pero usted sí puede doblar sus rodillas todos los días. Usted puede agarrar la Biblia todos los días. Ahí se enciende la luz. Por eso claramente el catecismo dice que la palabra de Dios es alimento del alma, fuente límpida para nosotros, límpida y perenne de fruto espiritual. Entonces tenemos que siempre mantener esa luz encendida. En el Antiguo Testamento los sacerdotes llegaban, ofrecían el fuego, todo el tiempo encendían el fuego, y ese fuego, tanto del altar de bronce como el fuego que estaba dentro del tabernáculo, que era el altar de oro, donde solo se echaba incienso, ese fuego nunca tenía que apagarse. Las 7 lámparas que tenía el candelabro nunca tenían que apagarse. Entonces ese es un simbolismo para entender que el fuego, la luz del Espíritu Santo nunca se tiene que apagar en nuestras vidas, porque cuando se apaga la luz, las tinieblas aparecen. Se apaga la luz, vienen las tinieblas. Cuando se enciende la luz, las tinieblas se van. Entonces la luz tiene que estar siempre encendida en nosotros, porque aquí viene otra cuestión bien interesante. Si nosotros apagamos la luz, las tinieblas permanecen, las tinieblas prevalecen, y las tinieblas solo le ganan al que se deja ganar. Oiga lo que le estoy diciendo. Las tinieblas solo le ganan al que se deja ganar. San Juan 3, 19 al 21. San Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Aquí se bota toda esa teoría de esta gente inconversa, obstinada, que dice que no importa cómo uno viva, que al final todos nos vamos a salvar. No, mire lo que dice. Esta es la condenación. Ay, sí, pero Diosito no vino a juzgar, sino a salvarnos. No, Él vino a salvarnos, Jesús vino a salvarnos, pero también es un juez. Por eso en muchas de las oraciones litúrgicas de nuestra iglesia habla y dice claramente que le pedimos a Jesús, Señor, que pueda ser para nosotros el día de nuestro encuentro contigo un Salvador y no un juez. Porque la palabra de Dios así dice. Él dice, yo vine a salvar. Sí, claro, nos salvó, pero va a haber un momento en que Él se va a sentar en el trono. Y lo dice Él claramente. Y se van a poner todos delante de Él. Y va a decir, apártenme a unos a la derecha y otros a la izquierda. Sí, dice Jesús. Y a los de la derecha le va a decir, vengan benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda le va a decir, apártense de aquí también, malditos al fuego del infierno. O sea que Él sentado en su trono como juez. Entonces ahí es donde esta gente se equivoca, precisamente porque su maldad no los lleva a leer la Biblia. La ignorancia de la Biblia más la mala enseñanza de los falsos maestros los hacen a ellos mantenerse obstinados en su maldad. Y cualquiera que les viene a decir, estás mal, te vas a condenar, ¿y tú quién eres para juzgar? ¿Por qué ves la paja ajena y no ves la gran viga? Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar, y que nos vamos a salvar todos al mismo tiempo, y el que esté libre de pecado que tire la primera, porque al menos esos son los únicos versículos que se han aprendido, y no se pueden más, nunca leen la Biblia, solo lo que les conviene. Entonces está diciendo Jesús, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que es malo, mi querido hermano, le va a gustar siempre estar en tinieblas. El que es malo le gustan las tinieblas. Papa Francisco hablaba hace unos años acerca de algunas categorías de católicos, y él habló de los católicos murciélagos, dijo. Sí, y explicó quiénes eran los murciélagos. Son aquellos que les gusta estar en lo oscuro, en la oscuridad, en las tinieblas, que viven en pecado, que van a la iglesia nada más para sentir su conciencia un ratito tranquila, que creen que porque hicieron acto de presencia ya cumplieron ante Dios. No, porque aman las tinieblas, porque no se convierten,
porque viven en adulterio, en fornicación, en borrachera, en brujería, en diferentes perversiones. O sea, no se convierten en chismes, en mentiras, en calumnias, en difamaciones, porque no se convierten. Entonces van a la iglesia y lo que están recibiendo es más condenación, y algunos hasta comulgan, hermanos. Miren, qué terrible, hasta comulgan algunos, hermanos. Entonces es porque ellos aman más las tinieblas, por eso no se convierten. Y sigue diciendo, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz, no le gusta la luz. Por eso es que no le gusta que le prediquen estos temas. Por eso es que no le gusta que le hablen de conversión. Por eso es que no le gusta que les mencionen lo que enseña la palabra de Dios y la doctrina, porque simplemente sus obras son malas y no soportan que sus obras sean reprendidas. Un día me contó el que era director de una radio católica donde yo colaboré por muchos años, casi 7 años estuve ahí, hasta que él se fue. Cuando él se fue sí me sacaron a mí porque no querían estos temas de conversión. Unos por ahí se inventó que un montón de locuras, pero creo que en algún momento le entró aire en el cerebro, parece, como que no piensa bien, o la mamá lo botó chiquito y se ha inventado un montón de cosas mías. Pero bueno, lo que ocurrió fue que en ese momento, un día llegó una señora a decirle al que era el director: padre, yo quiero que usted saque ese hombre, refiriéndose a mí, porque con solo escuchar la voz de él se me retuercen las tripas. Vea, porque yo le pegaba duro, no a ella, yo no la conocía, es más, no sé ni quién es, nunca supe quién fue, nunca, el padre nunca me dijo, simplemente me contó lo que había pasado. Pero lo que pasa era que como estos mensajes siempre han sido así, de conversión, pues claro, no quería convertirse, le estorbaban. Entonces le llega a decir al padre: hoy ya no le voy a dar plata a la radio. Y de acuerdo a lo que me dijo el padre, la mujer le soltaba mucho dinero a la radio. Entonces le dijo: o lo saca ese hombre o ya no le doy dinero a la radio. El padre solo se le quedó viendo y le dijo: pues, porque si no no lo sacan, yo me voy, le dijo la mujer. Está bien, pues que te vaya bien, le dijo el padre. Sí, le dijo, que te vaya bien. Me cerras la puerta de la oficina cuando salgas, le dijo. Pues así quiere usted, sí, es que te vaya, cerrame la puerta cuando salgas. Se fue la mujer enfurecida. Cuando el padre se fue, llegó otro, apareció la mujer, ahí sí, yo tuve que irme. Entonces, pero porque no le gustaba la conversión, no le gustaban estos temas. Por eso dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No tiene nada que temer. Tiene la frente en alto. Pueden decir todo lo que quieran, inventarse todo lo que quieran. Usted se da cuenta, leer la vida de los santos, nos damos cuenta cuántos le inventaron tantas calumnias, tantos chismes, hasta trampas le mandaban para hacerlos caer, pero al final el Señor siempre exalta a sus siervos. Y los mentirosos chismosos tienen su parte en esta vida y en la venidera. Entonces, ¿pero qué ocurre? Mientras uno se mantenga y se maneja en la verdad y en la luz, no tiene temor de nada. Pueden decir todo lo que quieran, no mantiene, porque uno sabe que está caminando en la luz y que las obras de uno están hechas en Dios. Pero el que le gusta las tinieblas vive en la oscuridad, vive en la maldad y no quiere venir a la luz porque no quiere soltar su pecado. No quiere cambiar su vida, no quiere arrepentirse, no quiere convertirse, porque ha obstinado su corazón, lo ha hecho de piedra, y ese es el pecado imperdonable. Ha blasfemado, ha ofendido al Espíritu de Santo, al Espíritu de la gracia, para no dejar conversión, no permitir la conversión. ¿Qué es lo que nos exhorta entonces la palabra de Dios? Ya vamos terminando. Nos exhorta a que debemos de desechar las obras de las tinieblas, mi querido hermano, si queremos salvarnos. Miren, esto es asunto personal. El que quiere. El que no quiere no le importa. Los que no quieren salvarse, hasta a lo mejor primeros 10 minutos de programa hasta lo mucho oyeron y se fueron, lo quitaron. Pero si usted ha permanecido hasta este momento es porque en el fondo quiere salvarse y queremos salvarnos juntos. Porque si yo no le enseño de acuerdo a la palabra de Dios, yo también me voy a condenar, hermano. Y yo no me quiero condenar.
No, Señor, yo no me quiero condenar. Yo le pido a Dios que me ayude a salvarme y que me permita predicar de una manera que otros también se salven también. Que nos salvemos lo más que podamos, porque no todos se van a salvar al final. Jesús lo dijo claramente. Señor, son muchos, son pocos, no les importa. Ustedes esfuércense. Y al final son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Jesús mismo lo dijo. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada, refiriéndose que el tiempo se está acabando. Cada vez estamos viendo cosas peores, más señales. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas. La única manera de desechar las obras de las tinieblas, mi querido hermano, es alejándonos de las obras de las tinieblas. Ya les he comentado en otros programas que cuando yo asistía junto con mi papá a Alcohólicos Anónimos, no porque yo era alcohólico, mi papá era alcohólico, pero yo lo acompañé por muchos años y aprendí mucho de la filosofía, de la forma de pensar de Alcohólicos Anónimos. Leí prácticamente pues mucha literatura de ellos. Entonces, algo que a mí me llamaba mucho la atención y que me ha servido durante los años que yo he tenido la oportunidad de predicar la palabra de Dios, tanto siendo evangélico como ahora católico. Entonces yo siempre les exhortaba y les llamaba la atención con esto que yo aprendí, y ahí le daban el consejo a los que recién estaban llegando y se estaban incorporando al grupo, y les decía: miren, evite las ocasiones de la caída. Usted está tan cerca de volver a caer, está a una copa de distancia. Y usted no necesita una botella para recaer, con una copa usted ya recae, porque la misma compulsión alcohólica, que se ve como una enfermedad, una vez una persona vuelva a probar el licor después de cierto tiempo de abstinencia, pues eso ya es un tobogán, mi querido hermano, ya no lo detienen. Entonces decían claramente: miren, absténganse de las ocasiones, aléjense de los lugares que lo pueden hacer volver a caer, que lo pueden hacer recaer. Si usted visitaba ciertos lugares y ahí pues consumía el licor, pues ya no vaya a esos lugares. Si usted tenía ciertas amistades que lo incitan, aléjese de esas amistades lo más que pueda. Si son alcohólicos, pues invítelos, pero manténgase alejado, porque si no usted va a recaer. Porque si usted va con esta gente que no quieren y usted va a una pues cantina, por así decirlo, y usted pide ahí una gaseosita y los demás su trago, no, usted una gaseosa, va a haber un momentito que no va a poder aguantar eso, y lo van a prácticamente obligar a que vuelva a tomar, y ya no se detuvo esa situación. 7 espíritus peores van a venir. O una canción, así dijo, una canción, un recuerdo, algo que los haga caer. Aléjese de todo eso para mantenerse sobrio. Eso significa desechar las obras de las tinieblas. Y la palabra de Dios, ya para concluir, nos está diciendo que nosotros no debemos de vivir en tinieblas. Somos hijos de luz, mi querido hermano. Somos hijos de Dios. Cristo nos ha redimido. No podemos de ninguna manera nosotros seguir viviendo en tinieblas. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire qué tremendo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nosotros no debemos de estar en tinieblas. Tenemos que rechazar las tinieblas. Tenemos que denunciar las tinieblas. Y dice claramente la palabra de Dios: tenemos que denunciar las obras de las tinieblas. Tenemos que descubrir las obras de las tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas, y como no estamos en tinieblas, sino que caminamos en la luz, no nos sorprende todo lo que está pasando, más no nos afecta, porque sabemos muy bien que todo esto va a pasar. Como yo les decía un día de estos, les decía a los hermanos que me siguen en las redes sociales: miren, hay mucha gente que cuando el anticristo se manifieste no lo van a reconocer.
no tienen los sentidos espirituales ejercitados para discernir el bien y el mal, la verdad de la mentira, no lo van a reconocer, se van a ir detrás de él, rapidito van a caer, porque no lo pueden discernir. No lo pueden entender. Por eso es que no pueden discernir cuando alguien es buen maestro o falso maestro, porque no pueden, simplemente no conocen la Biblia, no conocen la doctrina, están en tinieblas. Cualquier luciérnaga los alucina, mi querido hermano. Fíjese qué terrible. Entonces cualquiera viene y los pone alucinados y ahí se pierden. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que nos agarre por sorpresa todo esto. Al contrario, está diciéndonos acá, nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso, mi querido hermano, que Dios nos ayude, para que nosotros podamos vivir siempre en la luz, no en la oscuridad, para que la misma luz de Cristo ilumine nuestro ser, disipe nuestras tinieblas y nos ayude a mantenernos firmes siempre en esa luz, en este camino de luz, en este camino que nos lleve a la salvación. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Recuerde visitar nuestra página web salvadormelara.com. Ya se le han hecho algunas modificaciones a la página y usted puede visitar nuestra página salvadormelara.com. Ahí usted va a encontrar las redes sociales, ahí va a encontrar otra información importante. También está nuestro material para que usted colabore con nuestro ministerio, y también ahí se encuentra el botoncito de PayPal para que usted pueda darnos alguna donación o comprar algún material, el botón de contacto también para que usted se pueda comunicar con nosotros para alguna invitación y así poder compartir la palabra de Dios. Si usted quiere ser socio de nuestro ministerio y apoyarnos con una ofrenda mensual, algunos piden grandes cantidades. Si usted desea apoyarnos con una ofrenda mensual de $5, mi querido hermano, $5 que usted nos aporte, va a ser de mucha bendición para poder sufragar los costos de poder evangelizar a tiempo completo. Así que, mi querido hermano, si usted quiere apoyarnos, usted busque el botoncito de PayPal o envíenos un correo y de esa manera usted pueda ser parte de nuestro ministerio. Muchas gracias. Nos encomendamos a sus oraciones para poder seguir predicando la palabra de Dios y la doctrina como tiene que hacerse. Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a todos.